Fundada en 1903 por Henry Ford, la Ford Motor Company tiene 119 años de historia construyendo autos increíbles. Tras más de un siglo de historia, Ford ha transitado un camino que en ocasiones fue muy difícil. Sin embargo, y sin temor a equivocarme, Ford ha sido una de las empresas automotrices más importantes del mundo. Gracias al trabajo tanto en calle como en las pistas, han dejado algunas reliquias para la historia que difícilmente serán olvidadas. Sin más que mencionar, estos son 7 autos que han marcado la historia de Ford. La fabricación masiva de autos inició con el Ford Modelo T. Se construyeron más de 15 millones de unidades entre los años 1908 y 1927. Se vendió a un precio relativamente bajo, razón de la adquisición masiva en su época. Montaba un motor de 4 cilindros en línea de 2.9 litros que brindaba unos módicos 20 caballos de fuerza, potencia que para la época era más que suficiente. Consumía alrededor de 5 kilómetros por litro, un auto que nos llevaría a la bancarrota en estos tiempos. Hizo su aparición en 1948. La camioneta Ford F1 fue un modelo muy importante para la compañía. La Segunda Guerra Mundial había llegado a su fin, de tal forma que la venta de armas dejó de ser algo rentable. Ford buscaba un nuevo horizonte en la fabricación de autos. Las camionetas y los camiones se convirtieron en novedad en cuanto al mercado automotriz se refiere, transformándose en el salvavidas que la empresa necesitaba, ya que pasaba por una crisis interna. La Ford F1 era una camioneta de cabina ancha y con una parte trasera bastante amplia, excelente para la carga. Llevaban motores de 6 cilindros en línea de 3.7 litros con 95 caballos de fuerza o motores flathead o cabeza plana V8 de 3.9 litros con 100 caballos de fuerza. La F1 es considerada como la primera pick-up de la historia y trajo a la vida la famosa gama F de Ford, es decir, sin la F1 no existiría la bestial Ford F-150 Raptor. El Ford 1949 fue el conejillo de Indias de la marca. Se fabricó en múltiples versiones con multitud de opciones en carrocería, coupés, convertibles, sedanes y wagon. Portaba un motor de 6 cilindros en línea de 3.7 litros o un V8 de 3.9 litros que, gracias al diseño característico del modelo, lo convirtieron en un éxito en ventas. Esto fue una bocanada de oxígeno, ya que tras la muerte de Henry Ford en 1947, la compañía estaba en una situación crítica. Su hijo, Henry Ford II, se puso al frente del proyecto y para el día de la presentación en 1948 se realizaron 100,000 pedidos. Dato curioso, en 1951 Ford presentaría la versión O-Matic de transmisión automática, lo que convertiría al Ford 1949 en el primer modelo automático de la marca. En los años 60 aparecería uno de los diseñadores de autos más influyentes de la historia. Carroll Shelby entra en el mundo de Ford en los años 60 para revolucionar la marca. Tras importar a Estados Unidos desde el Reino Unido el AC Cobra, conocido en América como Shelby Cobra,
El primer invento de Shelby con Ford, montar en su Cobra un motor V8 de 4.8 litros y de esta manera nacería el Shelby Cobra Daytona, un coupé similar al Cobra estándar pero con techo rígido, para competir en el Campeonato Mundial de Marcas, del que solo se produjeron 6 unidades. El Cobra actualmente es un deportivo con un precio ridículo, ya que ha llegado a venderse hasta en más de $5 millones en subastas. Concretamente, esta reliquia es la versión 427 Super Snake. La increíble historia del Ford GT40, fabricado para vengarse de Ferrari, empresa que Ford estuvo interesada en comprar, pero Enzo Ferrari, dueño de la marca del Cavallino, rechazaría la propuesta, situación que enojó a Ford. Serían las 24 horas de Le Mans. Para ello desarrollaron un auto en colaboración con varios especialistas en el mundo del automovilismo, como Eric Boraley, Carroll Shelby, un montón de ingenieros de Aston Martin y gloriosos pilotos como Bruce McLaren, Ken Miles o Mario Andretti. El resultado fue un prototipo que corrió en los 2000 kilómetros de Daytona en 1965 con Ken Miles y Lloyd Ruby al volante. Se llevarían la victoria. De igual forma obtendrían importantes triunfos en Sebring, Brands Hatch y por supuesto Le Mans. El GT40 americano destruyó al Ferrari 330 P4, ganando la aclamada carrera francesa y no solo una vez, sino en 4 ocasiones consecutivas, desde 1966 hasta 1969, la primera dando lugar a la icónica foto de los autos de Miles y Horn, McLaren y Amon y Bucknum-Hutcherson cruzando la línea de meta a la vez. Pero no todo sería alegría, ya que Ken Miles, el piloto más importante en el desarrollo del auto, falleció en el año 1966, probando un Ford GT40 en el circuito de Riverside, California. Gracias a este accidente, Ford instaló una jaula de seguridad en el auto, que un año más tarde le salvaría la vida a Mario Andretti en la edición de Le Mans. Probablemente el modelo más representativo de la marca. El Ford Mustang es un deportivo que trajo al mundo la denominación Pony Car, producido por Ford desde 1964 hasta la actualidad, con 6 generaciones distintas del Mustang, incluyendo las modificaciones elaboradas por Shelby American con la famosa insignia de la Cobra, que, por cierto, realizaría la versión más espectacular del modelo GT500 del 67, creado por Lee Iacocca, ejecutivo que Ford le robó a Chrysler. El Mustang de 1967 es el mejor de los clásicos americanos que existen, con varios ángulos rectos y la forma redonda de su carrocería le daban un toque de modernidad y elegancia único en el segmento. En su época se batió a duelo con otros grandes como el Plymouth Barracuda, el Chevrolet Camaro o el Dodge Challenger. Una era que difícilmente se repita, ya que se trata de la era dorada de los muscle cars, por lo que algunos de estos modelos ya han desaparecido. Para mí, lo más rescatable de la marca en los últimos años, ya que luego de que la Raptor perdiera la batalla contra la TRX, el Ford Mustang Shelby GT500 es el máximo exponente de deportividad de Ford junto a la última generación del legendario GT40. Este Shelby GT500 es una edición especial del Mustang modificada por la empresa que fundó Carroll Shelby. Posee un motor V8 de 5.2 litros supercargado con una transmisión semiautomática de doble embrague Tremec de 7 velocidades, en total 770 caballos de fuerza y 847 Nm de torque a 5000 RPM.
También incluye un paquete de fibra de carbono para circuito con llantas de 20 pulgadas, sin la fila de asientos trasera, alerón, suspensión regulable, asientos recaro, difusor y faldones laterales que mejoran la aerodinámica del auto.